Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Un nuevo vivo. Hoy vamos a estar con el doctor Julio Salazar. Vamos a esperar que empiecen a unirse. Ahí están, de a poquito. A ver. Vamos a ver si puedo darle la invitación al doctor Julio Salazar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ayer tuvimos un corte de luz muy grande, por eso tuvimos que cancelar el vivo con Mag Gironzi, que va a ser en unos días. Ella está reprogramada. A ver, Julio. Julito, para que te puedas unir, fíjate, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Ahí está. Julio, Julio, Hola. tenés dado vuelta la cámara. Sí, sí, en esa ando, en esa ando. Se ve, se ve la compu. ¿Cómo les va a Sí. todos? De paso saludo. Hoy vamos a hablar de nutrición, de conducta, de deporte. Así que vamos a esperar. ¿Vos estás con la compu o estás con el celu? No, con la compu, con el celu. ¿Me escuchás? Sigo tratando De de dar vuelta. algo, Fíjate que sí, tenés, algo. hay un micrófono, una camarita y las flechitas para girar, para dar vuelta. Ah, estamos, sí, no, le daba, pero no ¿No entraba. entraba? Y ahora sí, Ahora sí. Bueno, ahora buenas sí, hola tardes. Adri. ¿Cómo va? Hola a todos. ¿Cómo anda todo? Bien, Dios mediante, con bastante trabajo, como siempre, gracias a Dios. Bueno, te voy a presentar, porque hay algunos que quizás no te conocen y el público se renueva, así que te voy a presentar. Es el doctor Julio Salazar González. Quiero que sepan que nosotros trabajamos juntos hace un montón, pero les voy a decir qué hace él, porque si no, no se entiende. Él es licenciado en nutrición y además en psicoterapia, licenciado en psicoterapia, tiene una maestría y un doctorado, es técnico laboratorista y además es entrenador deportivo de personas con habilidades distintas, así que, o especiales, y más allá de esto, él dirige una ONG en Perú que se llama Actitud. Por eso muchas cosas las van a ver como bioactitud, porque nos unimos bioabordajes y ONG Actitud para un montón de cuestiones. Así que, dicho todo esto, vamos a arrancar un poco. Yo te quería hacer un par de preguntas, Julio. Por Dale, ejemplo, con gusto. ya que vamos a hablar de nutrición, de deporte y de conducta, sería bueno que se explicara qué tienen que ver estas cosas, estas cuestiones en neurodesarrollo o en una persona con autismo. Bueno, no solamente que tienen que ver en personas con trastornos de neurodesarrollo, sino con todos los seres humanos en general, ¿no? La nutrición está íntimamente ligada al comportamiento. Nuestro sistema límbico cerebral, responsable de nuestras emociones, está en la que tiene que ver con todos nuestros neurotransmisores cerebrales, y esos neurotransmisores responsables del comportamiento se producen a partir de la ingesta de nutrientes que hacemos mediante la alimentación. Entonces, si nosotros consumimos alimentos precursores de serotonina, que es el neurotransmisor tranquilizante natural, tenemos el tranquilizante, pero si no tenemos alimentos precursores de serotonina, nuestras conductas nunca van a ser muy tranquilas, que digamos, ¿no? Y esto es un simple ejemplo para que lo entiendan, no se trata de impresionar con gran terminología, sino decir las cosas lo más simple posible. Entonces, la nutrición está íntimamente ligada a nuestro comportamiento, porque nuestra bioquímica de los neurotransmisores relacionados a nuestra conducta se producen a partir de los alimentos. Entonces, no podemos separar. Además, hoy día sabemos pues que el intestino tiene tantas neuronas como el propio cerebro. Por ende, se le llama al intestino el segundo cerebro. Y finalmente, algo que yo siempre repito es que nosotros nos comportamos como comemos, procesamos esos alimentos, los digerimos, los absorbemos y los eliminamos.
y eso predispone nuestro comportamiento. Y esto se ve muchísimo más en los trastornos del neurodesarrollo. Lo vemos en la población en general, ¿ah? El ansioso, obseso, compulsivo, nervioso, etc., con o sin ningún tipo de trastorno, pero es mucho más profundo y severo en personas con trastornos de neurodesarrollo porque todo su todo su sistema conductual, llamémoslo así, está sumamente alterado por las alteraciones que presenta, entre otras cosas, todo el sistema digestivo. Claro, con esto también tenemos que indicar que no solamente es lo que se come, procesa, digiere o elimina, ¿no? Tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, por supuesto. Esta neuroinflamación producida por metales pesados que podemos tener en el organismo, deficiencias de glutatión, que es nuestro detoxificante natural. Si tengo deficiencia de glutatión, los metales que hay en el medio ambiente y que pueden ingresar a mi cuerpo, que deberían ser eliminados, no se van a eliminar de la manera correcta. Por lo tanto, los voy a ir bioacumulando, presentando alteraciones neurológicas, entre muchas otras más que podría presentar, ¿no? Bien, o sea, es súper complejo. A ver, para que se pueda entender quizás, nosotros recibimos una familia, ¿no? Vos recibís una familia que tiene una persona recién diagnosticada con autismo, por ejemplo. ¿Qué sería lo primero que vos le dirías que haga? ¿Cuál sería el primer paso a partir del diagnóstico, no? Bueno, ningún paciente es igual al otro. Por lo tanto, no es que haya un protocolo a rajatabla para cada uno, ¿no? O sea, ninguno es igual. Pero luego del diagnóstico, lo primero que tengo que hacer es enterarme, llenarme de conocimientos de la bioquímica del paciente. O sea, siempre lo voy a ver así, porque el comportamiento disruptivo, el comportamiento atípico, el comportamiento diferente, básicamente es un desequilibrio en neurotransmisores cerebrales. Entonces, lo que hay que hacer es saber por qué hay ese desequilibrio en neurotransmisores cerebrales. Eso es un 50% de la conducta, el otro 50% es nuestra zona prefrontal, que es el raciocinio, llamémoslo así. Pero Ajá. todo lo que sucede es por un desequilibrio, finalmente. Entonces, el comportamiento no es el problema, es consecuencia de un problema que tiene el organismo. Y la bioquímica en ningún paciente es igual a la del otro, así compartan el mismo diagnóstico. Por lo tanto, lo primero es llenarme de información del medio ambiente, ¿no? Es decir, de la familia, desde lo que come, qué le dan, cuáles son sus hábitos, cómo elimina, si es estreñido, no es estreñido, qué es lo que más come, qué le gusta, cómo está su barriguita, si es distendida, cómo son las heces, toda la información que me pueda brindar la familia, pero básicamente lo que siempre suelo requerir son análisis de laboratorio, porque la sintomatología me puede indicar muchas cosas y el ojo entrenado definitivamente te permite, puede detectar lo que muchas veces no detectan otros, sobre todo, y digo ojo entrenado, es decir, alguien que esté entrenado en todo esto, ¿no? Bien. Suelo pedir análisis de laboratorio para saber exactamente qué es, cuáles son los desequilibrios bioquímicos o metabólicos, o qué información bioquímica me pueden brindar a través de las analíticas. Bien, como cuál, o sea, estudio de sangre de control y qué otros estudios se podrían hacer para poder armarle un protocolo, ¿no? A esa persona. Correcto, normalmente los estudios básicos que se tienen que hacer siempre y ya los pide el médico tratante, o sea, yo ya esa etapa la paso, y lo que suelo pedir para ya investigar o hacer una investigación de la bioquímica y el metabolismo son generalmente análisis de ácidos orgánicos. Eso me da muchísima información desde las catecolaminas o neurotransmisores activadores e inhibidores, del procesamiento y el metabolismo del cuerpo, el metabolismo como meta, finalidad, fin y bolismo del bolo, ¿no? Es decir, cómo los alimentos entran, se procesan, se digieren, si se absorben, no se absorben, qué deficiencias hay en los mismos. El análisis de ácidos orgánicos que suelo pedir, perdón, también me brinda mucha información sobre la flora intestinal, ¿no? ¿Qué tipo de hongos o bacterias pueden haber en desequilibrio o en forma disbiótica, es decir, en una superpoblación, en detrimento de las bacterias benéficas? Hay que recordar que todos estos microorganismos que conviven con nosotros de manera simbiótica, es decir, no les hacemos nada, no nos hacen nada, mantenemos una paz regular, pero cuando muchos de estos microorganismos
no se ven controlados por las que llamamos bacterias benéficas, empiezan a crecer, y un crecimiento excesivo trae consecuencias patógenas, es decir, va a producir un montón de desequilibrios. Mala absorción intestinal, si hay un crecimiento excesivo de hongos y levaduras, habrá micotoxinas que van a llegar al cerebro, un crecimiento excesivo de Clostridia, por citar un ejemplo, va a producir muchos ácidos, entre ellos el HPHP, que es inhibidor de activadores cerebrales. O sea, siempre hay. Podemos establecer una ruta desde los neurotransmisores hacia atrás, llamémoslo así, para saber en qué momento, en qué parte, pues este ciclo regular y equilibrado que debería existir se desequilibra, se desregulariza, produciendo una neuroinflamación finalmente. Ahora, claro, el organismo está inflamado en general. Claro. Las cosas que podemos ver en la mayoría de pacientes es una inflamación general, ¿no? Comprometiendo el sistema inmunológico, entre otras cosas. Otro análisis que suelo pedir es el análisis completo de heces también. En este análisis, sobre todo para saber qué es lo que hay y pongamos, si encontramos pues qué tipo de cándida, por citar un ejemplo, ¿no? Qué tipo de levaduras, qué tipo de parásitos, qué tipo de bacterias cuantificamos y cualificamos. Pero además, ¿a qué son susceptibles? Porque muchas veces alguien puede decir, correcto, tiene cándida, veo ese algodoncillo en la lengua, ¿no? Veo una bacteria sumamente distendida, tiene cándida, le voy a dar un antimicótico. Pero si no tenemos una prueba que nos indique a qué es susceptible ese tipo de cándida, podríamos dar el antimicótico equivocado, ¿no? Entonces, de repente damos, pues, no sé, fluconazol, con el fluconazol no le hacen ni cosquillas a este tipo de cándida. Y podríamos haberlo sabido con un buen análisis y sabiendo qué tipo de sensibilidad tiene este hongo. Claro. Entonces, por eso es que las analíticas nos permiten tener mucha mayor información específica, ¿no? Y cuando vuelvo al ejemplo de la cándida y el antimicótico, uno puede decir, bueno, no funcionó con este, le damos otro. Ok, pero ya con el que le dimos, los azoles son hepatotóxicos, ya cargamos el hígado y le estamos haciendo un daño al hígado, estamos inflamándolo más cuando teníamos que desinflamarlo. Por eso es que es importante un análisis completo de ese, sobre todo con las sensibilidades a los microorganismos que encontremos. También suelo pedir alergias alimentarias IgG, y hay que recordar que no son las alergias IgE las que consumimos algo como el maní, el marisco, etc., y que podemos tener un shock hasta anafiláctico. Es decir, estas son alergias IgG, inmunoglobulinas, que más que otra cosa nos indican la cronicidad en el tiempo, ¿no? Es decir, me sale la caseína elevadísima y sé que desde hace muchísimo tiempo esta caseína está causando problemas. Pero además, con esto se puede demostrar a los padres, sobre todo de pacientes, que es lo que el cuerpo te está diciendo. O sea, no es que a mí se me ocurra decirte, mira, porque sabemos que hay esto, el otro, hay que quitarte ese alimento. No, o sea, el cuerpo del paciente te está indicando acá, su bioquímica, que hay una serie de alimentos que no le caen bien. Y además, lo que podemos determinar siempre cuando hacemos un análisis IgG es que hay alimentos con un efecto neuromodulador. Es decir, que van a tener efectos sobre las neuronas y por ende van a alterar el correcto funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, como el caso de el gluten y sus derivados, trigo, cebada, centeno, avena por contaminación cruzada, o la caseína, ¿no? Queso, leche, mantequilla, yogur, lácteos y sus derivados, en los cuales estos se denominan estas proteínas, cuando deberían degradarse de manera adecuada en un intestino equilibrado, a péptidos y luego aminoácidos, y pasar al torrente sanguíneo para las diversas funciones, no se terminan de digerir totalmente, se quedan en su forma de péptido. Y lo que tenemos que recalcar es que se denominan péptidos opioides. El péptido de caseína es caseomorfina, el péptido de gluten es gliadorfina o gluteomorfina. Y este término morfina, que en condiciones normales en un intestino sano, sellado por la mucosidad intestinal, no inflamado, esa caseomorfina o gliadorfina no va a pasar al torrente sanguíneo. Va a seguir degradándose, va a venir una enzima peptidasa, que es como una tijera que lo va a cortar, lo va a hacer más pequeño hasta formas de aminoácidos, y así sí pasarán. Pero cuando el intestino está inflamado, hay una sobrepoblación bacteriana o micótica, es decir, muchos hongos y bacterias,
que entre otras cosas depelen la mucosidad del intestino, que es como decir el sello de la pared intestinal, diciéndolo en simple. Al hacerse más grande, es decir, más permeable, sin ser celíaco, pero hacerse más permeable, lo que va a permitir es que estos péptidos que en condiciones normales no pasarían, sí pasan. Y al pasar al torrente sanguíneo, atraviesan la barrera hematoencefálica en el cerebro, que es nuestra barrera protectora, y llegan al cerebro y estimulan receptores opioides que todos tenemos en el cerebro. Y uno dice, estimulan receptores opioides, pero todos tenemos, correcto, todos tenemos, y se activan e inhiben en un tiempo determinado ante una situación determinada por una cuestión biológica. Entre otras cosas, combatir o huir. Pero cuando son de manera endógena, es decir, que el cuerpo los produce, tienen un tiempo limitado. Pero cuando son de manera exógena, que vienen de afuera, ese tiempo limitado se hace ilimitado, porque el freno natural de la actividad eléctrica en el cerebro, que es el ácido gamma aminobutírico GABA, entre los amigos, como suelo decir con una sonrisa, GABA, que es el que tiene que decir receptores opioides que han estado produciendo endorfinas, encefalinas, dopamina, etc., etc., alterando el comportamiento, váyanse a su casa, dejen de funcionar, dejen de producirse en condiciones normales, de manera endógena. Pero cuando es exógeno, GABA no puede salir a frenar la emisión descontrolada de endorfinas, encefalinas, dopamina, etc. Y estos neurotransmisores en cantidades elevadas producen enorme cantidad de alteraciones en el comportamiento. Entonces, cuando yo pido un análisis de alergias alimentarias, claro, podría pedir un análisis de péptidos opioides también, sí, pero ya teniendo un análisis de alergias alimentarias puedo determinar si eres susceptible al gluten o a la caseína, ya sé de todas maneras pues que va a haber una emisión de péptidos opioides que van a, o sea, no es que va a haber una emisión, sino que van a esos péptidos opioides provenientes de lácteos y cereales, van a poder generalmente atravesar la pared del intestino e irse al torrente sanguíneo. Perdón, alterando el comportamiento. Claro. Y quiero hacer una aclaración, me parece que es re importante, Julio, que las intolerancias, como vos recién al principio de la charla dijiste, las diferenciaste entre IgG y las IgE, las intolerancias cuando uno deja de consumir ese alimento al que salió intolerante, es como que esa intolerancia se frena, ¿no? No es que continúa. Lo deja de consumir y chau. Y en un tiempo, cuando ese cuerpo está más desintoxicado, hay posibilidades que pueda volver a ingresar. Sin hablar de proteínas tan groseras como hablamos siempre, como puede ser el gluten y la caseína, ¿no? Me refiero a otros alimentos básicos, no sé, al huevo, ponele. Correcto, las alergias IgE son unas alergias de por vida. Las alergias IgG, más que unas alergias, para mí son susceptibilidades, ¿no? Claro. Y las alergias IgG lo que está indicando el cuerpo es, te está diciendo, ya párale la mano con esto. Me tiene saturado. Entiéndole en simple y en campechano. Pero además se dan porque hay un problema en el intestino. Pero cuando uno arregla el intestino, esas intolerancias, y si uno retira esos alimentos que están siendo proinflamatorios, con efectos neuromoduladores, el intestino se empieza a reparar, estas alergias ya no se dan porque ya no pueden pasar estas sustancias a través de la pared del intestino, en forma de péptido. Entonces ya no van a tener ese efecto neuromodulador. Claro. Y con el tiempo van desapareciendo. Y uno puede ir reintroduciendo ciertos alimentos que eran proinflamatorios, en el caso de gluten y caseína, de manera pausada a lo largo del tiempo, sin abusar de ellos. Y lo que yo siempre suelo recomendar es, si vas a consumir gluten o caseína, mejor tómate una enzima digestiva 20 minutos antes o media hora antes, para poder asegurarte de digerir correctamente estas proteínas, como son la caseína y el gluten. Otras proteínas no tienen estos mismos efectos, pero en el caso de la caseína y el gluten sí. Entonces, si nosotros retiramos esos alimentos, el intestino empieza a repararse, empieza a curarse. Si dejamos de consumir, ya no estamos cargando el intestino con algo que lo inflamaba. Y además le estamos dando tiempo de poder desinflamarse. Pero eso también significa que tenemos que arreglar la microflora intestinal, todos estos microorganismos. Y hay que recordar que gran parte de la alergia o susceptibilidad se da porque la pared del intestino se permeabiliza o inflama.
Entonces tampoco sirve simplemente quitar los alimentos proinflamatorios si no reparo la pared del intestino. Tal cual. Está bueno. Y ahora corriéndonos un poco del tema así, más clínico, ¿no? Quiero irme para el lado del deporte. Pues es otra de tus especialidades, pero bueno, está más ahí, más visible con el tema de la ONG, ¿no? Vemos a los chicos siempre trabajando en la plaza, qué sé yo. Obviamente preguntarte qué beneficios tiene sería como que me hagas una lista gigante, porque lo vemos, a simple vista se ve. ¿Cuáles son los beneficios que tienen nuestros hijos al hacer deporte que quizás no se ven? Más allá de que les da felicidad, les da placer estar al aire libre, o sea, se los ve libres, entre comillas, ¿no? Que pueden compartir con otros pares. ¿Qué es lo que les da esa actividad física? A ver, como bien dices, sería interminable describir toda la cantidad de beneficios que pueden tener el deporte. Y yo tengo ya 42 años haciendo actividad física con chicos con habilidades diferentes. Yo, como sabes, empecé muy jovencito, a los 19 años, a trabajar con chicos con habilidades diferentes. Ya estoy en la base 6, en unos cuantos pocos meses más. Y algo que siempre he visto y es una constante es no solamente el beneficio de, a ver, si yo no puedo manejar el mundo que me rodea porque tengo enorme cantidad de problemas sensoriales, entre otras cosas, mucho menos voy a manejarme a mí mismo. ¿Ya? No me pidas a mí manejar el medio que me rodea si no me puedo manejar yo. Primero tengo que manejarme yo. Entonces, lo que más resaltante para mí, y que esto desencadena, es como una bola de nieve que va creciendo con el tiempo, a favor siempre, es que cuando empiezan a tener mayor autocontrol y conocimiento de su propio cuerpo, les da mucha autoestima. Porque les permite, entre otras cosas, entender mejor el medio que los rodea. Entonces, y fuera de el trabajo grupal, nosotros biológicamente, la especie humana se desarrolla en comunidad, ¿no? Y los chicos dentro del espectro del autismo, y yo siempre digo los chicos con autismo, no los chicos autistas, porque así en un pequeño paréntesis, si tú tienes un resfrío, si te da un resfrío, tienes un resfrío, no eres un resfrío. Para mí los chicos no son autistas y no tienen autismo, pero es cuestión de semántica, simplemente. Cuando empiezan a trabajar de manera conjunta, empiezan a desarrollar lazos de unión con los demás, aunque al principio no quieran pelotarlos, como decimos, no quieran ni mirar a los que están alrededor, pero empiezan a desarrollar esa conexión con un grupo, donde hay un grupo que está haciendo exactamente lo mismo que él, y ese grupo sirve como un ejemplo de cómo puedo hacer las cosas, y que a pesar de que esto me resulte nuevo, diferente, veo a los demás que lo están haciendo y que no está ocurriendo nada desagradable, nada feo, nada que atente contra mí, porque muchas veces el miedo de los chicos es no sé lo que me estás pidiendo ni lo que quieres que haga, y como no sé lo que me pides o quieres que haga, esto me causa un disconfort, y este disconfort se traduce en una rabieta. Claro. Entonces, lo primero para mí es un tema de autoestima. Me siento mejor yo conmigo mismo a través de lo que veo y lo que hago como ejercicio. Claro, si lo trasladamos a la bioquímica del organismo, es decir, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a respirar mejor, y respirar mejor, ¿qué me produce? Serotonina. Y la serotonina, ¿qué es? El tranquilizante natural. Luego de hacer un rato de ejercicio, mi cerebro produce dopamina, que es un activador. Y además es un reforzador del comportamiento, va a hacer que me sienta mejor. Entonces, hey, mira, me estoy sintiendo mejor, o me siento más tranquilo, inicié alterado, inicié o no quería hacerlo, lo que fuera, pero mira, empecé a sentirme más tranquilo, no sé por qué, porque no va a entender que es su bioquímica, pero me siento más tranquilo. Luego me siento motivado por la dopamina que produce el ejercicio. Luego vienen endorfinas y encefalinas, que son analgésicos, entre otras cosas. Me quito dolores. Entonces me empiezo a sentir mejor conmigo mismo. O sea, todo está concatenado, todo funciona de manera grupal.
pero si tengo que resumir algo, para mí es un tema de autoestima. Me siento mejor. Y Claro, hacer que yo me sienta mejor implica que vea todo mejor, que mi medio ambiente funcione mejor. Si yo tengo capacidad de atención, a ver, si yo tengo la capacidad de estar quieto, tranquilo, atento a lo que sucede, y tengo capacidad motora, llamemos así la fina, movimientos más pequeños, si tengo la capacidad, entonces ¿eso en qué se traduce? Inmediatamente se traducen, perdón, pero el cambio de clima de acá de Lima ha estado bravo los últimos días, y yo suelo andar mucho desabrigado, por eso la tos. Pero a lo que iba con todo esto, es que todos estos cambios en el comportamiento se traducen en predisposición para el aprendizaje. claro. Me ayuda a aprender otras cosas. Y es mucho más fácil que pueda desarrollar sus habilidades. Además de funcionar como un gran analgésico en el deporte, ¿no? Porque hay que recordar que muchos de estos chicos tienen enorme cantidad de problemas metabólicos, un montón de problemas, elevación de oxalatos, que producen dolores, etc., etc. Muchas de las crisis generalmente suelen esconder un dolor, ¿no? Muchos de estos niños, jóvenes o adolescentes o adultos, muchas oportunidades no saben describir el dolor o exactamente de dónde parte, y lo que hacen es expresarse a través de estas crisis. Entonces, para mí el deporte es una forma terapéutica espectacular. Espectacular. Ojo, Y habría que dejar en claro, yo esto lo voy a decir por experiencia propia, porque mi hijo Mateo ya tiene 18, eso lo saben todos los que nos siguen. A Mateo nunca le gustó hacer deportes, nunca, nunca le gustó hacer un esfuerzo, hacer nada, ¿no? Que sea físico. Y hace unos años, su acompañante es profesor de educación física, su acompañante terapéutico. Entonces, ya ahí empezó a tener unos cambios bastante importantes. Y ya también comenzó no solamente a acompañarlo a Mateo, sino a llevarlo a un club a hacer talleres con chicos como pares, ¿no? Que tienen la misma problemática como Matu. Y la verdad que es una felicidad enorme. O sea, él está contento, feliz. Ojo, va 2 veces por semana y son 4 horas de actividades seguidas. Es un montón. Y sin embargo, él va recontra contento, feliz y se queda. A lo que voy es que no es un impedimento y siempre al principio les cuesta para los que no quieren hacer ningún tipo de movimiento. Pero una vez que enganchan, ya después todo lo que es actividad física es productivo, o sea, tiene buenas cuestiones, ¿no? En todos nuestros chicos. Quería que lo supieran porque se puede hacer un montón de cosas. a ver, ¿te gusta ir al gimnasio? O sea, mucha gente no le gusta ir al gimnasio, pero va al gimnasio por una obligación, es decir, de salud. Tengo que ir porque ya tengo osteopenia, estoy reduciendo mi masa muscular, porque necesito mejorar mi postura, porque no tengo fuerza, o sea, por una cuestión de salud. Pero cuando empiezas a ir, los beneficios en tu bioquímica, en el organismo, empiezan a hacer que le agarres el gustito, porque te Ajá. sientes bien. Entonces, los chicos al principio no quieren. O sea, yo soy un deportista nato, sigo entrenándome, preparándome para competiciones de fuerza, pero muchas veces cuando tengo que ir al gimnasio, ay, qué flojera me da, me quedaría haciendo otra cosa. Pero cuando ya estoy ahí y empiezo a entrenar, ya me siento muy bien y digo, Claro, qué bueno que sí esa pereza del día. Pero al principio es así. Oye, no estoy acostumbrado a hacer actividad, a menos que sea un chico hiperactivo, porque los hiperactivos los empezamos a encauzar y al contrario, la hiperactividad baja, claro. ¿no? O sea, el que es laxo, el que no le gusta hacer ejercicio, etc., etc., cuando le empezamos a activar, ya le agarra el gusto por una cuestión de bioquímica cerebral. Ya tengo dopamina, tengo endorfinas, tengo serotonina, empiezo a sentir mejor biológicamente, el alumno empieza a sentirse mejor, entonces, estando ahí, ya no mira el ejercicio como algo feo, pero hay que romper esa barrera, y romper esa barrera inicial, que son los primeros días o semanas, hay que hacerlo de manera inteligente. Si nunca hace ejercicio, no lo voy a llevar de frente a que haga 4 horas. No, Empezaremos caminando una vuelta a la manzana, ¿no? Y luego caminaremos 1,5, y luego caminaremos 2, y luego le pondremos un ejercicio extra de aplaudir, o sea,
empezamos a movernos, luego vamos a ir estructurando ejercicios para armar una rutina. Y poco a poco lo vamos a ir activando, pero sí hay mucha gente que no le gusta hacer ejercicio, pero cuando empieza a hacerlo se siente mejor. Y con los chicos es igual. El hiperactivo va a estar feliz que lo pongas a correr en una cinta, pongamos, ¿no? Una máquina trotadora. Pero el que no es hiperactivo le pone la trotadora y no va a querer subirse, entonces empieza caminando, ¿no? Empezamos de menos a más, pero no hay que tenerle miedo a no le gusta hacer, no, vamos todos, acompañémoslo, sintámonos bien, además es algo que podemos hacer en familia. Ajá. Si bien nosotros trabajamos y tenemos estos programas abiertos al público, en parques públicos, acá en Lima y Miraflores, entonces los chicos se ven rodeados de una veintena o treintena de chicos, donde nuestros chicos más antiguos y que ya han desarrollado mejor sus capacidades y facultades le enseñan a los otros chicos. Entonces, ¿quién mejor que los propios chicos dentro del espectro para ser profesores de otros? Solo los formamos como profesores. Y funciona sumamente bien, esto de acá nos da muchas alegrías porque nuestros propios chicos son entrenadores deportivos que a la mayoría de ellos además los hemos certificado y trabajan generan un ingreso, ganan su platita, es su trabajo. Y además de disfrutar del deporte, ¿no? Bien, hermoso. Bueno, a ver, otra de las cosas que quería que vos pudieras decir es el próximo congreso. Hablemos un poquito del congreso, que ya se viene en agosto, para todos los que quieren enterarse. Esto se va a replicar después un montón, pero está bueno que se enteren. Bueno, tenemos el 10 y 11 de agosto acá en Lima, Perú, a través de Bioactitud, Fundación Bioabordajes del Autismo, Alianza Biogel, y la ONG Actitud. Estamos organizando Congreso Internacional de Medicina Integrativa en Trastornos del Neurodesarrollo y Salud Mental. Un abordaje de lo básico y fundamental para quienes recién se inician, desde la definición de lo que es el autismo, lo que es el tratamiento biomédico, la importancia. Cuando hablo de tratamiento biomédico, básicamente me estoy refiriendo al tema nutricional, entre de suplementación y la investigación de la bioquímica en el organismo, que incide en el comportamiento. Vamos a ver lo que es la terapia magnética transcranial y los usos que puede tener en el autismo. Ahí con el doctor Mike Cabar, un espectacular psiquiatra, 20 años profesor de la Universidad de California en Berkeley. Es un genio el doctor Cabar, y hemos hecho algunas investigaciones que ya probablemente un poco más adelante podamos mostrar. Hace algunos años que venimos colaborando con esto. Él tiene ciertos avances, sobre todo con la terapia magnética transcranial y el autismo. Ajá. Vamos a tener al doctor João da Silva de Brasil, que va a hablar de microbiota y trastornos del neurodesarrollo. Tenemos a la licenciada Geraldine Maurer, presidente de la Sociedad de Celíacos del Perú, nutricionista espectacular con una amplia experiencia y va a hablar de nutrición y conducta. Tenemos a Adri para hablarnos del tratamiento biomédico y la nutrición. También. Va a estar el doctor Maya, que lo adoramos porque acá vino varias veces a Argentina y es amigo de la casa, así que bueno, eso también me tiene muy contenta. Totalmente, el doctor Maya, además el doctor Maya, tengo que ponerlo en mi ranking de médicos espectaculares y exitosos en el tema del autismo a través de la investigación. Además, ahorita está haciendo con el plasmaferesis con un paciente, eso luego podemos comenzarlo un poco más adelante, pero el doctor Maya es un genio y tiene una cantidad muy grande de remisiones de diagnóstico, ¿no? Y quiero recalcar, cuando hablamos de remisión de diagnóstico, no estamos hablando de cura del autismo, sino que muchas de las condiciones que están catalogadas dentro de un manual de criterios diagnósticos clínicos como características del autismo desaparecen cuando uno hace la parte biomédica, llamémoslo así, diciéndolo en simple, ¿no? Cuando uno hace la investigación del organismo y empieza a retirar todas las sustancias que producen las alteraciones en neurotransmisores, existen muchísimos casos con remisión. Es decir, ya no cuadra dentro de un manual de criterios diagnósticos clínicos como autismo. Puede haber otras cosas, puede haber ahora hiperactividad, o ser déficit de atención, etc., como ha sucedido
en muchos casos. Esto no significa que ocurra en todos, ni mucho menos, pero no he encontrado un paciente a lo largo de todos estos años que tengo metido en el tema y en todos los países donde puedo aportar algo con mis asesorías, no he encontrado un paciente que no mejore cuando investigamos su bioquímica. O sea, Todos no hay mejoran. La verdad que ninguno, yo tampoco he visto a lo largo de todos estos años, ninguno fue para atrás, esto tiene que quedar muy claro, simplemente tampoco hablamos, como decías vos, de la cura, pero sí hablamos de mejorías hermosas o cosas impensadas, ¿sí? A partir de ese diagnóstico, o sea que siempre es para algo bien positivo, ¿no? Pero hablamos de todo, es un paquete, no solamente el área nutricional, hablamos de suplementación, de distintas técnicas, de distintos abordajes, o sea, cómo manejamos la cuestión, hay distintos médicos, todos más o menos van por lo mismo, ¿no? O sea, la base es los cambios de hábitos nutricionales, la buena vida, el deporte, la suplementación buena cuando hay algún déficit, pero siempre hablamos de mejorías buenísimas. Acá me están preguntando si el congreso va a ser solo presencial o va a ser virtual. ¿Qué le vamos a contestar? A ver, ahorita lo contestamos, pero quiero recalcar con respecto a lo que acabas de decir. Primero quiero saludar a Caterina Picora, que está ahí, la acabo de ver, es mi sobrina, mi bebé. Está linda, y mi corazón está en Canadá. Qué bueno que estés ahí. Una psicóloga espectacular. Ya la vamos a traer a nuestras filas en algún momento. Lo que quiero recalcar es que el tratamiento del autismo es un tratamiento totalmente multifactorial. Y cuando hablamos multifactorial, nos referimos a que hay que ver la parte médica, la clínica normal, hay que ver la parte nutricional, hay que ver la parte psicológica, hay que ver la parte psiquiátrica, hay que ver la parte ocupacional, hay que ver la parte educativa, hay que ver la parte familiar, hay que ver la parte deportiva. No podemos, o sea, así como el símbolo del autismo es el rompecabezas y se ponía como un rompecabezas porque habían tantas piezas que no sabíamos muchas veces cómo armar. Hoy día ese rompecabezas lo tenemos bastante más armado y se compone de muchas facetas como las que acabo de decir. Entonces el tratamiento multifactorial es lo que llamamos nosotros la medicina integrativa, ¿no? Medicina funcional. Ningún paciente es igual, pero sí podemos, a través de la bioquímica, podemos ayudarnos a establecer qué es lo que hay en el organismo que termina llegando a los neurotransmisores cerebrales, que se producen los desequilibrios en el comportamiento, que se traduce en una conducta totalmente atípica, que luego es diagnosticada con un manual de criterios diagnósticos clínicos como autismo. Entonces, el tratamiento multifactorial nos permite, a ver, si estos neurotransmisores, y yo siempre incido en esto, los neurotransmisores son los responsables del comportamiento, y no se trata de dar un psicofármaco, es ansioso, te doy el ansiolítico. No se trata de eso. El comportamiento es consecuencia de algo, desequilibrio de neurotransmisores, y el desequilibrio de neurotransmisores es consecuencia de algo. Y en esto la bioquímica nos permite o nos ayuda a investigar qué es lo que hay. Entonces, este congreso internacional, que sí va a ser por streaming, lo vamos a pasar por streaming de todas maneras, va a ser presencial y virtual. Este congreso internacional va a abordar la parte básica, que es la parte nutricional del tratamiento, es decir, la bioquímica. Yo voy a hablar de nutrición y conducta, voy a explicar cómo funciona el comportamiento humano y por qué se da el tipo de comportamiento, relacionándolo con la nutrición, pero luego vendrán otros especialistas que irán desagregando lo que yo voy a hablar como una generalidad, en este caso como tú, que vas a hablar de nutrición en el trastorno de neurodesarrollo. Entonces, vamos a ir un poco hablando de manera general, pero introduciendo algunos tópicos que se ven poco, como el uso del cannabis medicinal, a través del doctor Víctor Ortúzar, del Centro Ananda Vida, acá en Perú. Ellos tienen muchísima investigación y han tratado a muchos pacientes con autismo a través del cannabis medicinal. Entonces, esto también va a ser de gran ayuda para los padres de familia y va a haber un programa de cannabis medicinal para luego del congreso que puedan acudir los pacientes a verse con el doctor Ortúzar. Vamos a tener
También deporte, actividad física a través de la Federación Peruana de Deportistas con Discapacidad Intelectual, el FEDEPEDI. Vamos a hablar también de la parte deportiva, cannabis medicinal, terapia magnética transcranial, algunos tópicos que normalmente no se tocan mucho. Entonces, aparte de la generalidad y la base que tenemos que tocarla para que se entienda perfectamente bien qué es lo que subyace al autismo, vamos a hablar de alternativas que normalmente no son muy conocidas, y no porque no sean buenas, porque todos tienen estudios, evidentemente, que avalan el uso, ¿no? Y, o sea, acá no hay nada que se nos ocurre y estamos experimentando, no. La ciencia se evidencia, ¿no? Y todo esto es medicina fundamentada y evidenciada, o sea, acá no hay nada que sea cuando salían, yo recuerdo hace 20 años atrás o hasta 10, que pues muchos médicos que no conocían del tema decían, no, estos son modas, la alimentación no tiene nada que ver con el comportamiento, estos están medio locos, una sarta de cosas. Y yo lo que le decía, bueno, esto pues no tiene evidencia en tu práctica clínica, porque tú no la conoces, pero actualízate pues. Ahí están los portales científicos con los estudios, siéntate, lee, aprende, busca a los profesionales, a los referentes y capacítate con ellos para que tengas una mejor práctica profesional y que puedas ayudar a mayor cantidad de gente. Pero hoy día pues ya, si alguien sale a tratar de decir que esto son modas, lo que fuera, o sea, ya da risa, da simplemente, o sea, ya no vale la pena ni contestarle, decirle simplemente actualízate. Existen todavía. Tenemos la suerte, nosotros tenemos un profesor espectacular que siempre está en nuestro entorno, el profesor Neomar Semprum, que es biólogo inmunólogo. Bueno, él muchas veces se toma el trabajo en cada una de sus charlas en explicar de qué manera ingresar, por ejemplo, a PubMed, para ver todos esos trabajos científicos presentados, para ver todo lo que es evidencia, porque siempre está la pelea y la lucha de los médicos o de los profesionales que todavía dicen, bueno, pero no hay evidencia, bueno, pero no hay. Sí hay un montón. Lo que pasa es que hay que montones. buscar. Claro, y evidencia hay montones, ¿no? O sea, entra en la PubMed, claro, es el portal de la Secretaría de Educación del gobierno americano, o sea, ahí no hay que, voy a poner cualquier cosa. Existen todo tipo de estudios, ¿no? Todo tipo de estudios y con rankings, con estrellitas, como para decirlo así en simple, ¿no? Que indican pues la calidad del estudio, si no hay conflicto de intereses, etc., que fue revisado por pares, ya los que conocen el estudio se entenderán muy bien. Y sí, yo recuerdo que en Salta, en Argentina, Neomar nos decía, mandó a hacer un pequeño ejercicio al público, dijo, a ver señores, y estamos hablando de septiembre del año pasado, hasta unos días antes de yo llegar acá, habían como 7,000 y pico de estudios en PubMed relacionados al autismo. Fíjense cuántos, cuando la gente miró ya habían como 9,000 estudios. Sí. O sea, ¿cómo que no hay evidencia? O sea, evidencia hay a montones sobre autismo. O sea, hoy día la evidencia del autismo existe a montones. Evidentemente no todo es pues sobre la nutrición, la microbiota, los metales, las alergias. Hay muchos otros campos más, por eso hablamos de manera multifactorial. Pero existen pues a montones de estudios, todos los días aparece un estudio nuevo publicado por grandes universidades, institutos de los más reputados, donde se habla de la microbiota intestinal, de la relación con un tipo de autismo, etc., etc., etc. O sea, y por último, como yo siempre suelo decir, la bioquímica no nos engaña, pues que tú no sepas interpretar la bioquímica o que no sepas darle un uso adecuado a la información que te está dando la bioquímica, o sea, ya es tu tema. Y qué pena por tu paciente, ¿no? Claro. Pero hoy día, pues, o sea, no hay forma como alguien me dice, me puede decir, no, esto pues no tiene evidencia. ¿Cómo no tiene evidencia? Sí, hay lo subjetivo. Claro, o sea, puede ser muy subjetivo algunas otras cosas, como algunas terapias, llamémoslo así, pero la bioquímica de tu organismo, donde tú tienes un resultado de laboratorio confiable que te dice esto es lo que tú tienes, que sepas o no interpretar otras cosas, ¿no? Pero lo que queremos con este congreso básicamente es enseñar a los padres de familia, terapeutas, psicólogos, médicos, profesores de aula, padres de familia, enseñarles toda la parte básica y relacionada a un abordaje multifactorial.
Es decir, no podemos ver el autismo simplemente como una plantita que está ahí, una flor que tenemos ahí, sin ver las raíces, ¿no? O sea, cuando tratamos solamente con terapia ocupacional o, o algo por el estilo, sin quitarle en lo absoluto la terapia ocupacional, que por el contrario es sumamente necesaria y tiene todos mis respetos y consideraciones, pero cuando pensamos que solamente hay que hacer terapia ocupacional o escolar, nos estamos quedando simplemente en la consecuencia, no estamos yendo a la raíz. O sea, tenemos que ir a la raíz. Las terapias funcionan muy bien y ayudan, ¿no? Como la deportiva que nosotros solemos hacer, la ocupacional, como la profesora de aula. O sea, todos son parte fundamental de lo que se necesita, pero tenemos que ir a las raíces. Y este Congreso Internacional es un poco, ¿no? Ver la raíz de lo que hay en el autismo, qué es lo que ya se sabe a través de los estudios, de las publicaciones, y cuando hablo digo publicaciones científicas, no es lo leí en el libro, porque como dice el buen Neomar, ¿no? Los que estamos metidos en esto no solo hay que publicar libros, sino hay que hacer publicaciones científicas con el Esto respaldo. es fundamental. Las publicaciones científicas es fundamental para que se vayan conociendo todos los avances que ya existen. Tenemos la suerte de tener varios profesionales en la fundación que van haciendo estos aportes de publicaciones, así que eso para mí es fundamental. Bueno, en resumen, 10 y 11 de agosto, Congreso Internacional, correcto. Lima, Perú, va a ser virtual también, o sea, presencial y virtual. Y ya vamos a poner toda la información para aquel que quiera inscribirse, por supuesto. En breve vamos a tener toda la info publicada, ya van apareciendo algunos flyers informativos, son muy poquitos, va a ser, decí el lugar, ¿dónde va a ser? En el colegio... Auditorio del Colegio Médico del Perú. Y reitero, vamos a tener una cantidad, vamos a tener una buena cantidad de expositores. Vamos a sobrepasar lo que generalmente se suele tener en un congreso, porque tenemos a bien haber reclutado una muy buena cantidad, vale la redundancia, de profesionales, sí. Y queremos abarcar bastante, ¿no? Es decir, ahí se unen nuestros amigos de Social Biogym, ahí a los que están en Argentina, Social Biogym, síganlos en Instagram. Ellos se dedican al deporte y la actividad física y tienen muy buenos programas. Yo siempre los saludo y felicito a todos los que están ahí en Social Biogym. Vamos a tener conferencias sobre los beneficios de la actividad física en los trastornos del desarrollo en este congreso. Vamos a tener, como le dije nuevamente, vamos a tener terapia magnética transcranial, microbiota y trastornos del neurodesarrollo, la alimentación, nutrición y conducta, parte biomédica, el doctor Maya, que va a estar con nosotros, igual que la doctora Flora Luna, gran especialista también. El doctor Maya sugería hacer una mesa redonda entre profesionales para poder conversar con el público, que también vamos a ver cómo nos organizamos con los tiempos, pero estoy seguro que va a ser un muy buen congreso. Hemos escogido muy bien a los expositores y sobre todo la temática, ¿no? La temática, toda evidentemente muy bien fundamentada y evidenciada científicamente. Buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya se nos va terminando el tema del vivo, pero ya quedó toda la info súper clara. Quiero agradecerte, Julito, por estar siempre con nosotros y por ser tan un buen compañero de trabajo. Así que te dejo un abrazo enorme y para todos los que se conectaron y los que se van a conectar, muchísimas gracias por el interés y ya vamos a ir publicando toda la info específica del Congreso, que sé que muchos están acá ahí interesados, me están escribiendo. Les dejo un abrazo a todos y nos vemos prontito. Con el mayor de los gustos, Adri, tengo que recalcar que eres una profesional a quien quiero y admiro mucho. Sé toda la labor que vienes haciendo en mi abordaje durante tantos años y eso es siempre digno de destacar. Un beso grande para ti, muchos saludos a todos los que se unieron el día de hoy. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Chao, chao.